Bienvenidos a este espacio Letras de Vida. Nuevamente nos encontramos para aprender mucho más acerca de la Biblia y para poder aprender a vivirla. Así que yo quiero invitarte para que puedas organizarte en el lugar en donde estás, para que puedas apartar este tiempo y podamos estar muy concentrados en lo que Dios va a hacer en esta mañana. Recordemos que tenemos 3 franjas, una en la mañana, otra al mediodía y otra en la noche, que estaremos durante esta semana hasta el día viernes con una variada programación entre la que se encuentran reflexiones, oración, entrevistas, algunas con invitados nacionales e internacionales, y vamos a terminar el viernes con una vigilia muy especial. Así que queremos invitarlos para que se agenden. Recuerden que nos pueden ver a través de redes sociales y de pronto se pierden alguna de las franjas. Tranquilos, porque podrán verlos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como Zenfol Colombia. Así que sin más preámbulo, vamos a tener este espacio, el cual hemos titulado Un tiempo con Dios. Hola familia, bienvenidos a Letras de Vida. Nos gozamos de saber que están conectados con nosotros en este tiempo especial, mi tiempo con Dios. Voy a invitarles a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 105, los versos 37 al 45. Y voy a utilizar la versión traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en cambio, a nuestros abuelos los hizo salir de Egipto cargados de plata y de oro, sin que nada se los impidiera. Cuando ellos salieron de Egipto, los egipcios se alegraron, pues les tenían mucho miedo. A nuestros abuelos, Dios los protegió con una nube y de noche los alumbró con fuego. Ellos pidieron comida y Dios les envió codornices. Calmó su hambre con pan del cielo. Partió una piedra en dos y brotó agua como un río que corrió por el desierto. Dios nunca se olvidó de la promesa que él mismo le hizo a Abraham, su servidor. Entre cantos y gritos de alegría, nuestro Dios sacó de Egipto a su pueblo elegido para darle como propiedad las tierras de otros pueblos. Nuestros abuelos se adueñaron de las tierras cultivadas por otros, pero Dios les puso como condición que respetaran y practicaran sus mandamientos y sus leyes. Alabemos a nuestro Dios. Y este pasaje es hermoso, es precioso, porque nos lleva a mirar algo muy interesante que estaba analizando en estos días, reflexionando en la palabra del Señor. Encontraba que hay muchas referencias a través de las cuales, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, buscan referenciar el nombre de Dios. Y por eso yo a esta reflexión le colocaba el Señor al que debemos amar. Y aquí encontramos la referencia de Señor con relación al Dios de la Biblia, a ese Dios al que nosotros conocemos, a ese Dios al que nosotros debemos buscar, a ese Dios al que nosotros debemos seguir, a ese Dios al que nosotros debemos servir. Y reflexionando en esto, miraba que una de las razones por las cuales se le referencia a nuestro Padre Celestial como Señor es porque el pueblo tenía una gran reverencia hacia el Dios de la Biblia y no querían utilizar ese nombre. En el Antiguo Testamento encontramos unas letras que se conocen como el tetragramatón,
Y, esas letras hacen referencia a el nombre de nuestro Dios. Y por eso la palabra Señor es una palabra que se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, referenciando el nombre de nuestro Dios. Y en esa transliteración, pues se ha encontrado que cuando se anexaron las vocales, se le dice Jehová, pero la palabra como más acorde sería Yahvé. En ese ejercicio que se hizo en la traducción del Antiguo Testamento a el griego, esa palabra se tradujo como Kurios y significa el Señor. Y cuando uno mira en todo su contexto la palabra del Señor y específicamente nos centramos en el Nuevo Testamento, es allí donde nosotros encontramos esa comprensión clara que se tiene sobre la Trinidad. Y entendemos entonces, podemos lograr tener una mayor comprensión por qué se dice que Jesucristo es el Señor. Y aquí encontramos entonces esas referencias en el Nuevo Testamento. Leía también Primera de Corintios capítulo 12, el verso 3, y dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Y esto nos hace entender a nosotros que una persona que tiene la libertad de expresar Jesús es el Señor, es una persona que tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón, como decimos nosotros. En otra porción de la Biblia también encontramos en 2 de Corintios capítulo 3, en los versos 17 y 18, en esta misma traducción en lenguaje actual, lo siguiente, dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Y es extraordinario esto, ¿cierto? Hay un Dios que en toda su expresión y toda su manera, su forma como Él se revela hacia nosotros, ese Dios se refleja en nuestra vida porque está en nosotros. Pero mirando el pasaje que leíamos inicialmente allí en el Salmo 105, mirando este pasaje, yo me hacía una pregunta: ¿cómo amar a nuestro Señor? Si nosotros tenemos esa libertad de poder expresar que Él es nuestro Señor, ¿cómo nosotros podemos amarlo? Y aquí hay varias cositas que yo quisiera aportarles a ustedes. Nosotros amamos a nuestro Señor cuando aprendemos a alabarlo con adoración. Y recuerden, y si usted no sabía, la alabanza y la adoración son esas formas, esas maneras como nosotros podemos expresar reconocimiento, como nosotros podemos expresar admiración a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno, por lo que Él es, por lo que Él ha dado a conocer a nosotros, pero también por lo que Él hace, porque Él es un Dios poderoso. Y como leíamos ahí en el Salmo 105, en el versículo 37, Él es
nuestro Señor, y Él es el Señor que rescata a su pueblo. Él es el Señor que rescata a su pueblo. Estaba leyendo en otra versión esa expresión que encontramos allí en el Salmo 105. Permítame, yo la busco aquí. Y en el versículo 37, en esta Biblia que dice la Biblia al día, dice en el versículo 37, y sacó salvo de Egipto a su pueblo cargado de oro y plata. En aquel tiempo no había entre ellos ni enfermos ni débiles. Y es ver que nosotros tenemos que reconocer a Dios por lo que Él es, pero también por lo que Él hace. Y ese reconocimiento lo manifestamos o lo expresamos es con alabanza y con adoración. Entonces, cuando alguien dice, ¿cómo puedo expresarle a Dios mi amor? ¿Cómo puedo expresarle a mi Señor ese amor que yo tengo hacia Él? Es expresándoselo a través de la alabanza, a través de la adoración, porque Él es el Señor que nos rescata. Aquí dice que los rescató. A nosotros también el Señor nos ha rescatado, ha hecho una obra extraordinaria en la cruz y hoy somos conscientes de eso. Y si usted no es consciente de eso, pues usted tiene que acercarse a Él, empezar a conocerlo a Él, como les decía inicialmente, y buscarlo, seguirlo y sobre todo también aprender a servirle. Y ahí en el versículo 39 del Salmo 105, también en esta versión que tengo acá, dice la palabra del Señor, Él extendió sobre ellos una nube para protegerlos del sol abrasador y les dio una columna de fuego por la noche para iluminarlos. Y Él es el Señor no solamente que rescata a su pueblo, sino también que Él es el Señor que protege y que guía a sus hijos. A Él es a quien nosotros debemos adorar, a Él es a quien nosotros debemos exaltar, a Él es a quien nosotros debemos glorificar. Pero no solamente eso, sino que Él es el Señor que responde al clamor y quien satisface las necesidades de su pueblo. Miren el versículo 40 y dice, pidieron carne y les mandó codornices y les dio maná, pan del cielo. Ese es nuestro Señor. Y por eso es que nosotros los cristianos le decimos a Él que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, porque no solamente nos rescata, nos protege, nos guía, sino que responde a ese clamor, también satisface las necesidades que nosotros como sus hijos tenemos. Qué gran misericordia, qué gran y extraordinario Dios y Señor tenemos nosotros. Y por eso es que enfatizo eso, que tenemos que conocerlo, que tenemos que buscarlo, que tenemos que seguirlo y que tenemos que servirle, porque Él se merece de parte nuestra toda la alabanza, se merece toda la adoración y toda la exaltación. Y en el versículo 42 dice, porque Él recordó su sagrada promesa a Abraham, su siervo. Y eso muestra, evidencia uno de sus atributos, ese Dios eterno, ese Padre celestial, como también lo referenciamos, ese Señor nuestro al que nosotros debemos amar. Él nos muestra su fidelidad. Él cumple lo que Él ha prometido.
Y aquí vemos su gran fidelidad y que esa fidelidad de Él es constante, que esa fidelidad de Él es permanente. Y algo especial que también vemos en el versículo 43 es que dice, de este modo hizo entrar a los suyos cantando en la tierra prometida. Él es un Dios de gozo, Él es un Dios de alegría, Él es el Señor que se goza al liberar a sus hijos, un Dios que está constantemente gozándose cuando ve que nosotros, sus hijos, estamos viviendo en esa libertad que Él nos ha ofrecido, que Él nos ha prometido, que Él nos ha entregado. Y en el versículo 44 dice, les entregó las tierras de los gentiles con sus cosechas y todo. Comieron de lo que otros habían plantado. Y eso evidencia algo especial, que Él es el Señor de la esperanza y la generosidad. Pero también nos hace referencia a el hecho de que somos herederos. Nosotros somos herederos y estamos recibiendo algo que nosotros no hemos trabajado. Estamos recibiendo algo que se nos ha dado de manera generosa, pero también de manera gratuita, sin que nosotros nos lo mereciéramos. Y aquí hace referencia a todos esos precursores, los precursores que labraron, que organizaron, que construyeron y que pues nosotros hoy estamos disfrutando de lo que otros han sembrado. Y eso tiene que llenarnos a nosotros de gratitud. Tenemos que tener un corazón agradecido y entender que somos herederos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y en especial usted y yo, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos herederos de todo lo que Jesús alcanzó a través de esa obra salvadora, esa extraordinaria obra que Él hizo en la cruz y a través de lo que culminó cuando Él resucitó después de haber sido colgado en la cruz. Y pensaba que no solamente debemos alabarlo y adorarlo, porque en la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo nosotros podemos amar a nuestro Señor? Pues hay que alabarlo, hay que adorarlo, pero también amamos a nuestro Señor honrándolo con lo que Él nos ha dado. Su palabra nos habla de que Dios nos otorga recursos materiales y nosotros podemos aprovechar esos recursos para que sean de bendición, recursos para que sean de bendición. Pero también el hecho de que Dios nos llama a que hagamos las cosas de manera correcta. Usted y yo alabamos, usted y yo expresamos amor a nuestro Dios, a nuestro Señor, cuando hacemos lo correcto ante Él, pero también ante los demás. A eso hemos sido llamados. Usted y yo tenemos que ser administradores responsables y sabios, y expresamos amor a nuestro Señor cuando somos administradores responsables y sabios de lo que Dios nos está dando. Nos lo dice la palabra del Señor. Esas letras de vida nos llevan a entender que nosotros debemos ser generosos. Amamos a Dios siendo generosos. Amamos a nuestro Señor también relacionándonos con Él.
Nosotros somos seres creados para desarrollar relaciones y la relación prioritaria debe ser con Él. Y nosotros amamos a nuestro Señor relacionándonos con Él. Y eso implica que usted y yo busquemos la manera de conocerle de una manera profunda, de una forma profunda, desarrollar una relación que se base en la fe, en esa confianza, en esa certeza que debemos tener, que pongamos plenamente nuestra confianza en Él. Amamos también a nuestro Señor cultivando una relación basada en el respeto. La Biblia nos muestra que nosotros debemos tener temor de nuestro Señor y eso se llama respeto santo, que nosotros podamos desarrollar una relación fundamentada por el Espíritu Santo, porque cuando fundamentamos nuestra relación bajo la guía del Espíritu Santo, pues desarrollamos en nuestro proceso de crecer, en nuestro proceso de madurar, en el ir desarrollándonos como hijos de Dios, cultivamos sabiduría, entendimiento, aprendemos a ser sensibles al consejo de Dios y aprendemos a apropiarnos del poder que Él nos da. Debe ser una relación establecida en la perfecta justicia de Dios, porque Él, nuestro Señor, es justo y Él es el que va a revertir todos esos efectos dañinos que generó la caída del hombre. Y por eso la motivación a cada uno de ustedes de que busquemos esas letras de vida que hay en la palabra de Dios. Como lo planteamos nosotros, que esas letras de vida que están allí en el manual de vida para cada uno de nosotros sean el referente constante, permanente, diario, para que nuestra vida se fortalezca y nosotros podamos amar genuinamente a nuestro Dios y a nuestro Señor. ¿Qué tal si me acompaña a esta canción y reflexionamos sobre lo que esta canción nos habla de esas letras de vida? Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para
labios es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Así es, Señor. Solo tu palabra tiene perfección. Enséñanos a amarla. Enséñanos a pensar en ella todo el día. Que cada día, producto de impregnarnos de tu palabra, nosotros podamos ser más sabios que nuestros enemigos. Que sea nuestra constante guía. Que podamos desarrollar esa sabiduría que nos permita ayudar a otros para que sigan tu camino, maravilloso Señor. Que cada día estemos pensando en tus preceptos, en tus mandamientos, en tus estatutos y que podamos seguirlos como tú nos pides que lo hagamos, bondadoso Rey. Que siempre expresemos nuestro amor a ti, adorándote, alabándote, conociéndote, teniendo esa íntima relación contigo y fortaleciéndonos a través de tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, por darnos la oportunidad de disfrutar de este tiempo. A ti todo el honor y toda la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.